Bueno, voy a intentar contar en estos minutos que tengo 5 cuestiones relevantes para aproximarnos a las violencias sexuales. No son exhaustivas, me dejo muchas cosas fuera, pero pensando en a qué quería dar visibilidad de manera prioritaria, he cogido 5 piezas que me parecen importantes dentro del puzzle que podemos construir con la imagen total de las violencias sexuales. Así que os pido el esfuerzo de intentar integrarlas dentro de un puzzle mayor. La primera pieza es esta: violencia sexual y sistema patriarcal. A mí se me hacía un poquito difícil cumplir con mi cometido inicial, que era hablar de las violencias sexuales desde una perspectiva psicológica estricta, porque no existe tal compartimentalización. Las violencias sexuales tienen unas causas, implicaciones y consecuencias en los cuerpos y las vidas de las mujeres que son también de base social y cultural. Es un hecho estructural y solo se puede entender y abordar desde una perspectiva que incluya esto, lo social y lo cultural. Así que necesitamos entender desde cualquier lugar en el que nos coloquemos que las violencias sexuales se producen en, gracias a y para favorecer el sistema patriarcal. Sistema que surge de, a lo mejor habéis oído hablar de este concepto del contrato sexual que Carol Pateman nombró en 1988 como el pacto no pacífico entre hombres heterosexuales que se reparten el acceso a los cuerpos fértiles de las mujeres. Este pacto es anterior a cualquier otro pacto o contrato social, funda el patriarcado y continúa vigente. Es decir, la violencia sexual contra las mujeres no solo está sostenida y legitimada por el sistema patriarcal, ¿no? Si esto es la violencia sexual y eso es el sistema patriarcal, no solamente es que uno sostiene a las otras, sino que, como ya nos están diciendo muchas autoras feministas, está en el corazón del patriarcado mismo, siendo uno de sus elementos constitutivos y sostenedores fundamentales. Hay violencias sexuales porque habitamos en un sistema patriarcal, pero también hay un sistema patriarcal que se sostiene, entre otras cosas, porque existen las violencias sexuales. Así que, bueno, me parecía importante poner, aunque sea brevemente, este marco antes de aterrizar en la forma de entre todas las violencias contra las mujeres que hoy hemos decidido abordar para no descontextualizarlas. Dice un lema que escuchamos por las calles, no es un caso aislado, se llama patriarcado, y esa es una mirada de fondo fundamental. No tratarlo como una cosa que te ha pasado a ti porque hiciste o no hiciste algo, porque te topaste con un tarao, porque ese día habías consumido alcohol o sonreído a un tipo o porque la luna estaba en Marte, sino porque vives en una cultura que facilita, legitima, silencia, justifica, erotiza y enseña a violentar a las mujeres, a todas las mujeres, y estamos en condición de decir a todos los cuerpos feminizados. Este fondo de sentido va a ser vital en la mirada y la práctica de las acompañantes que transiten con una mujer, pues, la recuperación de las secuelas de la violencia vivida, o haciendo prevención, o en cualquier lugar que nos posicionemos con respecto a la violencia. Otra pieza es mitos y datos, la llamo. Un mito es una idea cultural compartida que no está acorde con la realidad tangible o que la sobrerepresenta. Y generalmente los mitos no son inocentes. ¿Sí me oye bien? Sí. No son inocentes, son valiosos para sostener un determinado estado de las cosas y se generan y se difunden en eso que llamamos imaginario social, que es como un gran contenedor al que van ahí las imágenes que producimos y del que cogemos imágenes, ¿no? Uno de los mitos, la escena que nos asalta mentalmente cuando pensamos en una agresión sexual, la ha nombrado ya Rosana, es algo que produce un desconocido que tiene una sexualidad irrefrenable, que nos ataca en un callejón oscuro de noche a una mujer que se ha confundido de camino de vuelta a casa y que lucha con uñas y dientes por defender su honor y que como resultado queda traumatizada de por vida. Este mito tiene definiciones sobre cómo es el agresor y por qué actúa, cómo es la víctima y qué tiene que hacer y cómo se tiene que sentir, cómo es el contexto en el que se produce la agresión. Bueno, sabemos sobre todo que esta escena es muy eficaz, no sé si tan verdadera, pero tan frecuente, quiero decir, pero sabemos sí que es muy eficaz generando terror sexual, el que nos han inoculado a todas las mujeres y que modifica y determina muchas de las decisiones que tomamos día a día, como qué ropa vestir, por dónde pasar, si ir o no al monte solas, a qué hora salir, con quién relacionarnos y sobre todo la sensación de soberanía y agencia que sentimos sobre nuestros cuerpos.
Como han planteado las compañeras, sabemos ya que la realidad es que la mayor parte de las agresiones sexuales las producen hombres de nuestro entorno, parejas, exparejas, conocidos, rollos de un rato, familiares y otros hombres cercanos. Entonces, bueno, tenemos este mito y tenemos algunos datos que algunos ya los han empezado a aportar las compañeras, llevándolos un poco aterrizándolos un poco en la violencia por sumisión química. Y voy a coger los datos que ha presentado hace poco el Instituto de la Mujer en la macroencuesta de violencia, que la acaba de presentar ahora en octubre, y son datos referidos a al 2019. Es una encuesta que es la mayor que se hace en todo el Estado y que los datos se suelen extrapolar a toda la población. Entonces, esa encuesta nos cuenta que hace una distinción entre violencia en la pareja o expareja y violencia fuera de la pareja o la expareja, ¿no?, en caso de violencias sexuales. Entonces, en el caso de fuera del ámbito de la pareja, nos cuenta que las mujeres han contado que el 2,2% de las mayores de 16 años residentes en el Estado español han sido violadas, lo que vendría a ser, extrapolando, unas 450.000 mujeres, y el 99,6% ha sido violada por un hombre. Y el 60% de estos era un conocido o un familiar. Y cabe destacar que el 0,9% de las mujeres de 16 o más años, de todas, afirman haber sido violadas cuando estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas, unas 200.000 extrapolando a todo el Estado. Estas supondrían el 13,7% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual. El porcentaje de mujeres de 16 o más años violadas en algún momento de sus vidas por parejas o exparejas es del 7,5%, 1.535.000. Y dentro de las parejas, las que han sido o hemos sido violadas estando bajo los efectos del alcohol, las drogas, en el ámbito de la pareja presente o pasada, es del 1,9%, el doble que fuera de la pareja. Casi 390.000 mujeres. Otro factor importante que se trae es este que ha comentado también Ruth, ¿no?, sobre la premeditación del agresor al hablar de sumisión química. Se hace esta distinción entre premeditada y oportunista. Y sin meterme mucho más en eso, el último informe del Observatorio Noctámbulas, que es un lugar al que está muy bien mirar, ¿no?, para entender un poquito más todo esto que sucede en los ambientes de ocio y de la noche, ¿no?, y de las violencias, pues decían que aplicar esta categorización, cuando aplicaban esta categorización a casos concretos, esta diferencia entre premeditada y oportunista, la línea que distinguía esas dos situaciones se volvía muy difusa. Entonces, lo que vamos sabiendo es que la mayoría de los agresores son conocidos de las agredidas. También sabemos que la droga de mayor uso como sumisión química es el abuso del alcohol y que mayoritariamente el agresor es tirando a oportunista. Teniendo estas tres patas, la existencia de mitos, los datos que tenemos y el tema de la sumisión química, quería hacer 3 llamados de atención sobre la representación de las agresiones cuando son mediadas por sumisión química. Uno es que no es casualidad la gran atención prestada que ha habido a través de los medios, la gran atención prestada a la sumisión química premeditada, como la burundanga. Pensar en todas las noticias que hubo dedicadas a esto. De alguna manera, esta forma de agresión calza muy bien con ese mito del violador desconocido, con una maldad intrínseca y con la víctima presa indefensa totalmente desempoderada, ¿no?, la manera en la que nos lo presenta. Y os vuelvo a decir que los mitos no son inocentes. También de alguna manera calza muy bien con la antigua creencia de que la noche, el ocio nocturno y los espacios no domesticados, bares, discotecas, festivales, son terrenos peligrosos para las mujeres y que en verdad habría que volverse a casa, que es donde tenemos que estar y donde estamos seguras, que ya sabemos que no hay tampoco. Y por otro lado, poner el foco en las sustancias consumidas nos aleja de prestar atención al marco patriarcal que refuerza, legitima y posibilita las violencias sexuales. No sé si se me sigue bien, voy muy rápido. Vale. Porque me estoy dando cuenta que es un poquito densito la cosa. Aquí. Bueno, estas imágenes refuerzan el aprendizaje del miedo en lo que hemos llamado la cultura de la violación, limitando nuestra libertad sexual, nuestros recorridos, nuestros horarios, nuestros lugares de acceso. Otra pieza que quería traer es credibilidad y dar crédito. En torno a las violencias sexuales hay una lucha constante con la tendencia a desacreditarlas o a hacerlas invisibles,
cuando no a responsabilizar directamente a las mujeres de haberlas sufrido. Como comentaba Ruth, ¿no? Al llegar a diferentes recursos o desde los entornos. Esta lucha se manifiesta con la sospecha generalizada, la duda, el escepticismo y el juicio social. ¿Qué hacías ahí a esas horas? ¿Cuánto alcohol consumiste? ¿Cómo que saliste 3 días después de fiesta de que te hubiera pasado algo así? ¿Qué le hiciste entender? ¿Qué llevabas puesto? ¿Cómo te fuiste sin decirle nada a nadie? Si la validación del discurso de las mujeres, de nuestra voz, es importante, aquí tiene que ser doble. Judith Herman habla de cómo cuando se rompe el pacto de silencio impuesto sobre la violencia, lo siguiente que hace el agresor es socavar la credibilidad de la víctima, de la violentada. Ella dice, la primera línea de defensa del perpetrador es el secreto y el silencio. Si fracasa el secreto, el perpetrador erosiona la credibilidad de sus víctimas. Si no es capaz de silenciarlas del todo, intentará asegurarse de que nadie las escuche. Cuanto más poderoso es el perpetrador, mayor es su prerrogativa para nombrar y definir la realidad y más domina su argumento. Y hablando de poderes, pensemos en lo que llamamos los poderes fácticos, estos, ¿no? La prensa, la justicia, todo esto, ¿no? Como cuando pueden definir, pues... Bueno, entonces yo en este punto, si nos tenemos que preguntar qué podríamos hacer, aparte de muchas cosas que tenemos que hacer, de interpelar a los hombres, de prevenir, de desmontar la cultura de la violación, de educar en las sexualidades, de subjetivizar nuestros cuerpos frente a objetualizarlos y de hacer de muchas maneras la violencia impensable, para mí un acto político máximo es creer. Este hashtag yo sí te creo, ¿no? Creo que todas lo hemos visto. Y bueno, a este respecto yo os diría que no os preocupéis de creer, porque la duda patriarcal siempre va a estar compensando. No vamos a creer nunca demasiado. Creer nuestra palabra en general, creer cuando oímos un caso en la tele y en particular cuando una mujer nos cuenta o nos cuentan de una mujer que le ha pasado. Y creo que creer es algo más que dar credibilidad. Dar credibilidad es pensar que algo es creíble, que tiene forma de verdad. Que supongo que es un término que se le habrán cogido a lo jurídico, ¿no? Dar crédito es creerlo, o sea, sin mediación de puede que sí, puede que no, pero creo que para que esto que nos ocupa, cuando ha mediado su misión química en la violencia sexual, puede suponer un extra, puesto que sí que puede pasar que la mujer efectivamente no tenga o tenga escasas imágenes o narración de lo sucedido, pero sí tendrá una profunda sensación de vulnerabilidad, de falta de predicción y control sobre el ambiente y sobre una misma. Así que creer es más importante si cabe. Otra piecita del puzzle que quería traer es la multiplicidad de estrategias de supervivencia que desarrollamos. En mi experiencia, por las condiciones en las que yo he ejercido la psicología, generalmente la violencia sexual que he acompañado ha sido algo del pasado en la biografía de las mujeres. Solamente en servicios públicos, cuando trabajo en servicios públicos, he atendido situaciones de emergencia muy recientes. Sí he atendido mucho violencias sexuales dentro de las múltiples violencias ejercidas por parte de parejas o exparejas, y estas siempre han sido para mí y para la mujer también las más difíciles de abordar. Como os decía, en mi práctica me he encontrado una prevalencia alta de la violencia sexual en las historias de las mujeres. A mí no deja de asombrarme lo común que es que hayamos vivido alguna situación en las que nuestros límites corporales son transgredidos por otro, de manera puntual o continuadamente. A veces pienso que quizá yo tengo un sesgo, pero me parece que cualquier profesional que trabaje con mujeres que pregunte encontrará. O mejor aún, como no se trata de fiscalizar a las mujeres ni de pedirles que nos cuenten sus vidas porque sí, creo que cualquiera que tenga la disposición de escuchar y los oídos afinados encontrará. Y en consulta me ha sucedido que por estar ubicadas en el pasado las situaciones de violencia sexual que se habían vivido, en el presente las mujeres tenían ya un elemento de estabilidad, de estabilización, de securización y de contención muy avanzado. Y esta parte, estas tres cositas, que son lo primero que se tienen que poner a disposición de las mujeres en un servicio de emergencia o realizada en el tiempo que se producen las agresiones, es algo que se tendría que poner en recursos públicos fácilmente reconocibles, que creo que no existen todavía recursos fácilmente reconocibles, y no sé si tenéis idea dónde habría que ir, aparte de la Archaña y al... O sea, creo que, por ejemplo, en las fiestas sí que ya se ha generado esta idea de la visibilidad, ¿no? Hay un recurso, los puntos violetas, ¿no? Que es como empezamos a saber, ¿no? Dónde ir, pero no existen recursos que
que podamos decir vamos a... O sea, no digo que no existan, sino que no son visibles para nosotras, ¿no? Tienen que ser fácilmente reconocibles. Tienen que ser accesibles de manera rápida, porque sabemos que cuanto más rápida sea la atención, mejor se previenen la mayor gravedad de las secuelas. Tienen que ser gratuitos, tienen que ser adaptados, como decía nuestra compañera ginecóloga, desde lo material y el espacio, ¿no? O sea, que de cuidado todo eso, hasta la atención humana. Y tienen que ser muy, muy sensibles con los conocimientos de violencias, psicología y trauma desde el feminismo de los que ya disponemos. Y interdisciplinarios. Ahora eso lo he pensado ahora, que estábamos aquí en la mesa y digo, mira qué bien, tendría que ser esto así, ¿no? Un poco que hubiera desde diferentes lugares, ¿no? Equipos sostenidos unas por otras y que pudiera ser así. Pero bueno, esto me parece que sigue sin producirse y por eso me parecía muy importante traer aquí el lema. Se me estaba yendo la... ¿no? Sí. Se me está yendo la olla. El lema de las movilizaciones de este año. Bueno, confirmo que las mujeres hacen siempre algo con eso, sobreviven, construyen algo a partir de ahí y que la resiliencia y la plasticidad de nuestra subjetividad es algo potentísimo. Y lo que sí que perdura son las preguntas, la culpabilización y la vergüenza y la necesidad de que la experiencia sea integrada. Integrada en el ciclo de cada una como algo que me sucedió y que ya no está pasando. Bueno, lo que quería decir sobre todo es que no hay un perfil de víctima única, aunque sabemos que social y jurídicamente hay un perfil de víctima ideal. Hay muchos perfiles, tantos como mujeres sobrevivientes, hay muchas maneras, estrategias de afrontamiento, de recuperación del control sobre el ambiente y la propia vida, y todas son válidas. Y otra visita que quería poner era esta: consentimiento, consenso y deseo, ¿no? Se está hablando mucho de esto ahora mismo. Consentimiento es como un mínimo, minimísimo, ¿no? Que es como decir, vale, consiento a que esta situación esté sucediendo, y es lo que creo que se está discutiendo legalmente. Y bueno, pues yo quería como traer a que para mí el techo o el horizonte sería poder hablar de deseo, ¿no? Hablar de qué es sí, qué es no, cuándo es sí, cuándo es no, qué pasa si te digo que sí, luego es no, qué pasa si me dices que sí, luego es no, ¿no? Ese creo que es uno de los trabajos que estaría bien abordar. Y eso era. Lo voy a dejar así. Muchas gracias.